Levantando la mano, aprobado por unanimidad. Acaba de decir. Bien, colegas congresistas, vamos a pedirle a todos los colegas que tienen propuestas para plantearlas, porque vamos a pasar a la ley de endeudamiento. Esto estamos cerrando, quedando pendiente el artículo 1 y 2. Bien, colegas congresistas, vamos a empezar por el congresista Dipas. Invitamos, por favor, a la señora ministra que nos pueda acompañar. Presidenta, solicito, Presidenta, que se considere como una disposición complementaria sobre el tema de del pago, en este caso, Presidenta, que se van ahí peloteándose en este caso con el gobierno regional de Ayacucho, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el pago de más de 500 trabajadores que vienen ya en la red de salud de San Francisco, esto en la zona del BRAE, señora ministra. Prácticamente están ya dejando de trabajar, están trabajando sin sueldo, trabajaron el mes de octubre ya sin sueldo, este mes de noviembre igual, y en la red de saludes de San Miguel, en la zona del Valle también están dejando de trabajar 200 trabajadores, señora Presidenta. Solicito que esto se considere dentro de una disposición complementaria. Gracias, Presidenta. Colegas congresistas, por el tiempo les voy a pedir que puedan dar lectura quizás al título y nos alcanzan, por favor, para que así todos puedan avanzar. De lo contrario, vamos a seguir dilatando. Tiene la palabra el congresista Bocángel. Sí, señora Presidenta, quiero a través de usted solicitarle a la ministra de Economía una disposición complementaria final, la 72ª, si el número lo refiere, en el cual se excluye hacia el Consejo Nacional de la Magistratura de las reglas de austeridad previstas en el artículo 6 de la presente ley. También una disposición complementaria que se efectúa el proyecto especial de infraestructura de transporte nacional Provías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de lo dispuestos en los artículos 6 y 9 de la presente ley, con la finalidad de actualizar los documentos de gestión referidos a la escala remunerativa de Provías Nacional. Asimismo, quiero hacer llegar a la ministra de Economía, señora Presidenta, a través de usted, un listado de SNIP, tanto para carreteras, agua, saneamiento y colegios, que son prioridades para cerrar la brecha del 2018 en nuestra región de Huánuco. Muchas gracias, señora Presidenta. Congresista Tania Pariona. Gracias, Presidenta. Quiero plantear, Presidenta, dentro de las disposiciones complementarias,
se pueda incluir, Presidenta, una que tiene que ver con cumplir con la meta que el propio gobierno se viene planteando en relación a las reparaciones integrales a las víctimas de violencia entre el 80 y el 2000. Presidenta, de manera muy resumida, se aprobó una ley que crea el Plan Integral de Reparaciones el año 2005. Dentro de los 7 programas que componen este Programa Integral de Reparaciones se encuentran las reparaciones económicas y reparaciones colectivas. Dentro del programa de reparaciones colectivas, sabemos nosotros que se considera el otorgamiento de 100.000 soles para proyectos que tienen el objetivo de recuperar, por ejemplo, infraestructura en servicios básicos y productivos a las comunidades. Y dentro de las reparaciones económicas individuales, este pago de 10.000 soles, pago único, incluso considerando que muchas de las familias han tenido afectaciones múltiples y es sumamente irrisorio. Entonces, Presidenta, en el universo total de beneficiarios colectivos, por ejemplo, ascienden a 5.712 comunidades y 100 organizaciones de desplazados, y a las cuales solo se ha atendido a 2.384 comunidades y 12 organizaciones, es decir, existe un pendiente de 58% de reparaciones colectivas y asimismo en lo que comprende reparaciones económicas individuales, y sabemos que el Registro Único de Víctimas viene registrando a nivel nacional a las víctimas y muchos de ellos incluso ya superan los 80 años de edad y están falleciendo sin recibir ninguna reparación. En concreto, Presidenta, existen 150 proyectos de comunidades, por poner un ejemplo, y que vienen esperando ser atendidas desde hace 4 años. Y en las regiones como Apurímac, 50 proyectos, Ayacucho 20, Cusco 10, Huánuco 30, Huancavelica 2, Junín 10, Pasco 10, Puno 18. A nivel nacional hay un conjunto de proyectos que muy bien podrían ser apoyados durante el periodo 2018 y entonces el párrafo que quiero proponer es que se autorice al pliego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 hasta por la suma de 33 millones de soles, con cargo a los saldos disponibles según proyección al cierre del año fiscal 2017 por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, informados por las entidades del Gobierno Nacional al Ministerio de Economía y Finanzas a favor de la reserva de contingencia a las que se refiere el artículo 44 de la Ley 28411 y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Con este presupuesto, Presidenta, estaríamos proyectando al 2050 más o menos terminar con la reparación económica. Y como bien escuchamos, hay regiones varias de las que están aquí, congresistas incluso, prestémosle un poquito de atención a estas comunidades, Presidenta, porque con este saldo podríamos coberturar algo que está pendiente y que es una deuda con las víctimas y sus comunidades. Vuelvo a decir, está Puno, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, su región, Presidenta, con 30 proyectos por cubrir y con el saldo de los 33 millones podríamos incluso proyectar que el 2050 se cubra esta necesidad. Voy a alcanzar esta disposición complementaria, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lapa. Gracias, señora presidenta. Solamente, señora presidenta, para que se incorpore en disposición complementaria, teniendo en cuenta el próximo año hay elecciones regionales y municipales. Quisiera que se incorpore en el término siguiente: autorícese a los organismos del sistema electoral para exonerarse de lo dispuesto por el decreto legislativo 1017. Ley de Contrataciones del Estado, número 30.225, es su reglamento, según corresponda al decreto legislativo 1057 y sus modificatorias, a efecto de realizar la contratación mediante locación de servicio en el marco de lo establecido en el Código Civil para los procesos electorales a realizarse en el año fiscal 2018, los mismos que se financiarán con cargo al presupuesto institucional de dichos organismos, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Esa es, señora presidenta, que puede incorporarse en la disposición complementaria. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. El congresista Monterola.
Presidenta, me pide una interrupción el colega Guillermo Boncángel. Concedida. Presidenta. Sí, señora presidenta, quiero hacer llegar a través de usted a la ministra una disposición complementaria en la cual se autoriza excepcionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar modificaciones presupuestales con cargo a la reserva de contingencia a favor del pliego 010, Ministerio de Educación, hasta por la suma de 680.144.852 nuevos soles para el financiamiento de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa en los gobiernos regionales y gobiernos locales. Gracias, señora presidenta. Presidenta, para hacer una propuesta también para el proyecto de ley de presupuesto del sector público del año 2018, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, propuesta de artículo, disposición complementaria final, autorícese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar transferencias financieras a favor del Fondo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública en materia de agua, saneamiento y salud, creado mediante la 32ª disposición complementaria final de la Ley 30.518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, el cual se denominará Fondo para el Financiamiento de los Proyectos de Inversión Pública e Inversiones en materia de agua y saneamiento, con cargo al presupuesto institucional en las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, sin demandar recursos adicional al Tesoro Público para el financiamiento de los proyectos de inversión pública en materia de agua y saneamiento en las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales y las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, así como para el financiamiento de las inversiones de optimización, ampliación, marginal, reposición y de rehabilitación en materia de agua y saneamiento de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Chale. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, Presidenta. A solicitud del Ministerio de Vivienda, Presidenta, que se haga una reconsideración, incorporar los artículos 3 y 4 y 6 del Decreto de Urgencia 013-2017 para ampliar para el 2018, que tiene que ver con la vivienda, la reubicación en zonas de alto riesgo, el bono de vivienda, y también, en este caso, el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Vivienda para lo que es el trabajo de la reconstrucción. Sí. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Villanueva, luego el congresista Ochoa. Sí, señora Presidenta, gracias. Solicitar a la señora Ministra para que puedan ser considerados dentro del presupuesto los proyectos con código SNIP 9692, 12.838, 47.641, 125.158, 23.000 o 230.451, 246.596, 259.073, 268.462, 281.473, 306.615, 202.309.268, 2.335.179, 2.335.475, 2.337.778, así como solicitar y poner a consideración para ampliar la vigencia de la Ley 30.372, Ley del Presupuesto 2016, que consideraba el artículo correspondiente disponiendo que los funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que en virtud de lo dispuesto en el literal C del artículo 54 de la referida norma, les corresponde el pago de compensación por tiempo de servicios con ocasión del cese, que se les otorgará una entrega económica equivalente a 15 remuneraciones mínimas vitales vigentes al momento del cese. La presente disposición queda exonerada en lo dispuesto a las restricciones establecidas en la presente ley. Propuesta que me permito alcanzar debidamente suscrita para la consideración correspondiente de la Comisión, así como de la Ministra. Gracias, señora Presidenta. Bien, congresista Pacori. Señora Presidenta, vamos a solicitar disposiciones complementarias sin temas, creo que son importantísimos y que se deben tocar. En la región de Puno, nuestro lago Titicaca se está muriendo y creemos que es necesario que se sumen acciones para ir remediando.
En esa razón, señora presidenta, nosotros pedimos una disposición complementaria donde se autorice durante el año fiscal 2018 al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Energía y Minas, con cargo a los recursos de sus presupuestos institucionales, pudiendo incluir saldos de balance que dichos ministerios incorporan previamente a su presupuesto institucional para realizar transferencias a favor del gobierno regional y los gobiernos locales de la región de Puno para la ejecución de proyectos de remediación ambiental en la cuenca del lago Titicaca. Asimismo, pedimos que se autorice para el año fiscal 2018 al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, formule e implemente un programa presupuestal para la adaptación y mitigación al cambio climático, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo, señora presidenta, debemos destacar que en este momento los trabajadores administrativos del FENTASE están asumiendo una medida de fuerza. En ese sentido, nosotros pedimos que se ponga una disposición complementaria para que se autorice durante el año fiscal 2018, con cargo al presupuesto de cada entidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, que a los funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, en virtud a lo dispuesto en el literal C del artículo 54 a la referida norma, les corresponda el pago de la compensación por tiempo de servicios con ocasión del cese, otorgándosele una entrega económica por única vez equivalente a 10 remuneraciones mínimas vigentes al momento del cese. La presente disposición queda exonerada de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley. Asimismo, con los trabajadores del FENTASE solicitamos otra disposición complementaria para que se autorice durante el año fiscal 2018 al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales a regularizar el nombramiento de los trabajadores del sector administrativo de educación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto Legislativo número 276, que mantengan vínculo laboral a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. La presente disposición se sujetará a lo que corresponde a lo establecido en el procedimiento establecido para los casos de excepción de contratación del personal previsto en el artículo 8 de la presente ley, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, señora presidenta. La ley 28592, ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, publicada en el peruano el 29 de julio de 2005, establece el marco normativo para otorgar beneficios a las víctimas de la violencia ocurrida en el periodo de mayo de 1980 a noviembre del año 2000. Se define como víctimas, señora presidenta, las personas o grupos de personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los derechos humanos. Dentro del Plan Integral de Reparaciones para Víctimas de la Violencia se consideran 7 programas, señora presidenta, y al respecto nosotros queremos plantear que se incluya como una propuesta de disposición complementaria final el siguiente texto: autorícese al pliego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 hasta por la suma de 33 millones con cargo a los saldos disponibles según proyección al cierre del año fiscal 2017 por la fuente de financiamiento recursos ordinarios informado por las entidades del Gobierno Nacional al Ministerio de Economía y Finanzas a favor de la reserva de contingencias a la que se refiere el artículo 44 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos, señora presidenta. De la misma manera, en el tema de SEDAPAL hay una propuesta para una redacción en vista que se pretende autorizar al SEDAPAL para que realice actividades de conservación, recuperación y manejo de los ecosistemas en las cuencas existentes en la provincia de Lima y en la provincia constitucional del Callao, en el marco de lo establecido en la Ley 3215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 009-2016-MINAM. El texto que planteamos es
se autorice al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, a ejecutar proyectos dentro de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos a través de las modalidades de núcleos ejecutores y transferencias directas condicionadas con las cuencas existentes en la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao. Serían los pedidos, señora Presidenta, y para terminar, un código SNIP para la región Arequipa, el código SNIP 149150 para mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola, optimizando los recursos hídricos de la subcuenca del río Arma en Condesuyos, Arequipa. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresistas. También me permito dar lectura al oficio número 217-2018-2018-OM-CR, asunto del presupuesto del Congreso de la República para el año fiscal 2018. Hago entrega a la señora ministra. Bien, con los cambios, para los cambios correspondientes. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Presidenta, primero para sumarme al pedido realizado por la congresista Tania Parión en su oficio 631-2017-TEPR/Congreso de la República, referido a proyectos diversos en los distritos de Cayara, Comarca, Huancaraya, Puchurajay y Huaya, básicamente infraestructura educativa en esta zona que me parece a mí de justicia poder atender. Asimismo, Presidenta, creo que a veces nos olvidamos que en Lima también hay cordones importantes de pobreza, con un déficit impresionante de infraestructura. He recibido el pedido de la Municipalidad Distrital de Ate. Entiendo que la congresista Aramayo también había referido algunos de estos proyectos. Yo me sumo a ese pedido y reitero específicamente, particularmente, el pedido referido a los códigos 165-066, 28, 9619 y 18923 referidos a infraestructura básica de rehabilitación, agua, saneamiento, pistas y veredas en esta zona, que son servicios básicos esenciales con las que se debería contar. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, recordarle que hay dos temas pendientes, el tema de los médicos legistas y el de las enfermeras de la policía. Y también una propuesta que ya también ha planteado el congresista Monterola, que se autorice al Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento a realizar transferencias financieras a favor del Fondo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública en materia de agua, saneamiento y salud, creado mediante la 32ª disposición complementaria final de la Ley 30.518, Ley de Presupuesto al Sector Público para el año fiscal 2007, el cual se denominará Fondo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública e Inversiones en materia de agua y saneamiento con cargo a su presupuesto institucional en las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Para efectos de la transferencia de recursos del Fondo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública e Inversiones en materia de agua y saneamiento a favor de las empresas prestadoras de servicio y saneamiento, tales recursos son incorporados en el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento a propuesta de este último, y son posteriormente transferidos a las referidas empresas. El otro artículo, y me pide, señora Presidenta, una interrupción, es el tema, el congresista Gilbert Violeta, es el tema vinculado a proinversión, exceptúese durante el ejercicio presupuestal 2018 a proinversión de lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2018 en lo referente a ingresos de personal y medidas en materia personal. ¿Me pide la interrupción, congresista? La interrupción, congresista Violeta. Gracias, Presidenta, congresista Espinosa. Solamente para señalar, en noviembre del 2016 se aprobó el decreto legislativo 1251 referido a la Ley Marco de Inversión Privada a efectos de que Proinversión pueda desarrollar proyectos diversos. Lo que está justificando la congresista Espinosa, que yo comparto y también suscribo, está referido a permitir que Proinversión pueda contratar personal técnico de alta calidad, dado la complejidad de los proyectos que maneja esta entidad. Son muy pocos profesionales y, digamos, el beneficio para el país es altísimo. Creo que esto particularmente se justifica también, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Espinosa.
congresista Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, y finalmente es autorizar a SEDAPAL para que pueda utilizar la modalidad de núcleos ejecutores regulada por la Ley 533 en la ejecución de proyectos no convencionales con intervención intradomiciliaria y utilizando los recursos de retribución de servicios ecosistémicos, con el fin de que las familias que viven en las zonas más alejadas de Lima puedan tener un acceso real al agua potable a través de sistemas no convencionales. Y la fórmula legal sería: autorízase durante el año fiscal 2018 a SEDAPAL a realizar proyectos no convencionales con intervención intradomiciliaria a través del régimen especial de núcleos ejecutores previsto en la Ley 533, que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores con cargo a lo recaudado por concepto de retribución por servicios ecosistémicos. Y la otra sería autorizar a OTAS a realizar convenios y transferencias financieras a universidades públicas y otras entidades públicas con la finalidad de ejecutar actividades o proyectos para mejorar la gestión administrativa de empresas prestadoras de servicios de saneamiento y capacitar básicamente a los trabajadores. Y sería: autorízase excepcionalmente al organismo técnico de administración de los servicios de saneamiento, OTAS, a efectuar transferencias financieras a favor de entidades públicas del Gobierno Nacional. Las referidas transferencias financieras se autorizan mediante resolución del titular del pliego. Los recursos públicos bajo responsabilidad deben ser destinados solo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme a la presente disposición. Y OTAS sería responsable del monitoreo y seguimiento de los recursos transferidos. Y también, finalmente, para poder, la misma disposición, transferir recursos a las empresas prestadoras de saneamiento en los casos que se hayan producido procesos de integración de prestadoras. Y finalmente, trasladar también, señora Presidenta, el pedido de la Juveco de Piura para el financiamiento de dos proyectos, básicamente el 354364, y también atención al canal Vía, que son problemas, señora Presidenta, que se han presentado sobre todo debido a la situación de reconstrucción. Y le paso el texto los textos para la evaluación. Gracias, congresista. Con oficio número 52, pueden. Tiene la palabra el congresista Aramayo. Me ha pedido una interrupción el congresista Bocángel, presidente. Interrupción, congresista. Gracias, congresista Aramayo. A través de usted, señora presidenta, trasladar a la ministra que pueda considerarse en una disposición complementaria, teniendo en consideración que el próximo año se van a realizar las elecciones locales y regionales, que se autorice al Jurado Nacional de Elecciones otorgar a sus trabajadores un bono por función pública electoral con motivo de las elecciones regionales y municipales 2018, financiado con su presupuesto electoral sin irrogar gastos y recursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, otra disposición complementaria en la cual se autoriza a los organismos del sistema electoral para exonerar de lo dispuesto del Decreto Legislativo 1017, Ley de Contratación del Estado 30225 y su reglamento, según corresponde al Decreto Ley 1057 y modificatorios a efecto de realizar la contratación mediante locación de servicio en el marco establecido en el Código Civil para los procesos electorales a realizarse en el año fiscal 2018, los mismos que se financiarán con cargo al presupuesto institucional de dichos organismos según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Muchas gracias, congresista Aramayo. Congresista Aramayo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Recordarle el compromiso a través suyo a la señora ministra para ver el tema del IGP. Le quiero trasladar, se observó el día de ayer el nivel de ejecución presupuestal. Este está pendiente porque existe un proyecto de inversión que es mejoramiento de ampliación del sistema de alerta ante riesgo volcánico. El día de ayer había consenso de que había que darle soporte técnico al IGP. Hablábamos de 29 científicos. Yo les solicito y le exhorto, siendo un tema remunerativo y sustantivo que tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestro país, lo pueda agendar la señora ministra. Este es el sustento técnico. Quiero decir de que adicionalmente hay una demanda adicional de la Defensoría del Pueblo por 25 millones. Se ha priorizado
12 millones tienen que ver con ejecución de actividades para la implementación de la Juntilla de Lucha contra la Corrupción. Lo voy a firmar en un segundo. Ejecución de actividades para la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el tema de la comunidad, atención a casos vinculados a la violencia contra mujer, niños, niñas y adolescentes, empresas, derechos humanos y otros. Alcanzo también suscrito, señora presidenta. A través suyo eso es todo. Gracias, congresista.